completos y Esta se reunión extrajeron está siendo grandes grabada. fragmentos hacia la cámara vítrea. Aquí mi finalidad pues va a ser que no se opaquen los medios, porque estoy ya en el mismo momento, de una semana después, va a tener que ingresar un cirujano de segmento anterior a retirar los fragmentos que se luxaron hacia la cámara vítrea, ¿no? Ya se recomienda realizar una vitrectomía posterior vía pars plana. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Tratar de dejar el plano capsular lo más libre posible. Realizar una vitrectomía se aloje todavía en la bolsa, si acaso queda. Eh, Tratar de que la visualización para el cirujano de segmento posterior sea la mejor posible. Y aquí en este caso, con respecto a colocar o no colocar lente intraocular, pues va a haber cierta controversia. Em, Quienes están a favor de colocar el lente intraocular, pues dicen que es el cirujano de segmento el que es más capaz de determinar si yo tengo un plano capsular suficiente como para poner el lente, como para dejarlo estable, eh, o si no lo voy a tener. Entonces, algo que el cirujano de retina le va a ser mucho más difícil determinar unos días después porque de repente los medios no van a estar tan claros, la pupila no se va a dilatar tan bien, entonces va a entrar con más incertidumbre a saber si puede o no colocar el lente. Sin embargo, pues los que estamos a favor de no colocar el lente intraocular en este momento, vamos al punto de que es mucho más, hay mucha mejor visibilidad para un cirujano de segmento posterior cuando un lente no está puesto, sobre todo al momento de hacer el pelamiento de la base del vitrio. No hay mejor forma de trabajar que con un paciente afáquico para nosotros. Y en caso de que ya se hayan generado sinequias o que el lente esté inestable, o peor aún, algunos cirujanos ponen un lente, pueden poner un lente monopieza pensando que sí va a quedar estable después de la vitrectomía, y a veces hay que retirar ese lente intraocular, ¿no? Y eso nos prolonga más la segunda cirugía y eso puede hacer que se opaque la córnea, que sea un poco más dispendioso este segundo procedimiento, ¿no? Entonces, estamos a favor de no colocar el lente en ese primer momento y una vez realizada la vitrectomía vía pars plana, se ve la mejor opción de colocación de un lente intraocular. Cuando tenemos ruptura de cápsula posterior y nos quedan restos de corteza, es decir, ya liberamos todo el núcleo y no se nos cayó nada, pues lo que hay que evitar en este momento es evitar que aparezca o que aumente el vitrio en cámara anterior. Si no hay vitrio en cámara anterior, lo que tenemos que hacer es bajar el nivel de la botella, bajar el nivel de la infusión, tratar de cubrir el efecto capsular con viscoelástico e intentar una aspiración de corteza con bastante cuidado, ¿no? Acá hay otro principio que también es importante mencionar. El viscoelástico no es que vaya a empujar el vitrio que ya se nos vino a cámara anterior. El vitrio que está en cámara anterior se tiene que manejar con vitrectomía. El viscoelástico lo que hace es contener la salida del vitrio desde la cámara vítrea a la cámara anterior si es que todavía no ha ocurrido la ruptura. Y principalmente cuando son rupturas pequeñas. Si son rupturas grandes, de todas maneras el vitrio se nos va a venir adelante. Y si ya tenemos vitrio en cámara anterior, pensar en solicitar vitrector inmediatamente, realizar la vitrectomía con infusión, como hemos mencionado, y una vez completa la vitrectomía, tratar de aspirar la corteza con el vitrector, desactivando la función de corte. Como habíamos mencionado, se recomienda no utilizar la incisión principal de Faco para realizar estas maniobras a fin de tener la cámara anterior mucho más estable. Bueno, aquí vamos a mostrar entonces un video del doctor Francisco Poyales, cómo aborda la complicación de ruptura de cápsula posterior. Presentamos un caso de rotura capsular con vitrio en cámara anterior y abundante material cortical y de supranúcleo todavía que permanece en el saco capsular. Se comienza la vitrectomía en la posición habitual de corte primero, infusión, aspiración en la tercera posición de pedal.
Aquí está utilizando el primer seteo de la máquina donde está realizando, y inicialmente realizó la función de vitrectomía, ¿no? Y después de realizar la vitrectomía, acá por ejemplo vemos que el corte ya está inactivado y comienza con la aspiración, como si fueran las cánulas bimanuales, comienza con la aspiración de los restos corticales. Pero en el momento en que ha sido eliminada parte del vítreo que invade la cámara anterior, invertimos esta posición pasando a la posición de infusión-aspiración en la posición 1 y 2 del pedal y corte en la posición 3, como se ve en este momento. En esta posición, primero aspiramos las masas corticales y posteriormente son cortadas. Seguimos en el mismo tipo de posición y ahora se vuelve a invertir pasando a corte para eliminar las... Aquí el momento de que nuevamente el doctor pasa a corte, vamos a ver que tenemos que setear el microscopio para lograr ver un poco más, las estructuras un poco más profundas, tratar de ver el core central del vítreo a fin de tratar de liberar todas las bandas vítreas que nos puedan venir hacia cámara anterior. O sea, tratar de no minimizar nuestra vitrectomía, tratar de hacerla lo más completa posible. Si nos puede quedar solamente la base del vítreo, pues magnífico, así deberíamos de trabajar. Las vítreas que vemos que se dirigen hacia la parte izquierda de la pantalla. La sonda de infusión debe permanecer siempre por encima de la sonda de vitrectomía. De esa manera, el vítreo va rechazándose hacia el polo posterior. Hay que ser extremadamente cuidadosos en conservar los restos capsulares todo lo que sea posible y eliminar todos los restos de material cortical de los fondos de saco para evitar la inflamación postoperatoria y su pase a la cavidad vítrea. Las incisiones deben ser ajustadas al tamaño de las sondas de vitrectomía y de infusión, en este caso de 23 Gs. Y no utilizaremos la incisión principal, puesto que esta produciría grandes pérdidas de fluido y no podríamos mantener la estanqueidad de la cámara. Terminamos el procedimiento implantando una lente de 3 piezas situada en sulcus ciliaris, procurando posteriormente luxar la óptica de la lente al interior del saco capsular. Listo. Entonces, otro caso es cuando tenemos la ruptura de cápsula posterior en el momento del pulido de la cápsula antes de insertar el lente o cuando el lente intraocular ya está insertado. En este caso, nuestro principio debe ser no jugárnosla, es decir, no arriesgarnos a que este lente, a insertar un lente en una posición no adecuada o a que el lente ya insertado se nos pueda caer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Colocar el viscoelástico en cámara anterior y evaluar con buena magnificación la magnitud de la ruptura. Si vemos vitrio en cámara anterior por el lente inestable o porque la pupila no se cierra, tenemos que pedir vitrectorio y realizar la vitrectomía con infusión como lo hemos descrito. Antes de que nosotros inyectemos el lente y si es que observamos la ruptura capsular posterior, podemos, si teníamos planeado inyectar un lente monopieza, podemos intentar hacer una rexis circular posterior. Si esto se logra, pues es un poco difícil, requiere de un poco de experiencia, pero si se logra, podemos tener la seguridad para insertar el lío en bolsa sabiendo que no se nos va a correr la cápsula al momento de inyectarlo. Pero si no se logra, es mejor no poner el lente en bolsa y si ya lo tenemos pues en bolsa, luxarlo a cámara anterior y retirarlo siempre si es monopieza. No jugárnosla con dejar un lente monopieza en el surco, pensando en que no va a rozar el iris, pensando en que no se va a inflamar el ojo, pensando en que va a quedar estable. Eso es muy poco probable que pase. Siempre la opción más segura va a ser colocar un lente intraocular de 3 piezas de 13.5 milímetros en surcos y abotonarlo a la cápsula.
es la opción más segura, es como el lente nos va a quedar mucho más estable, es como los resultados tanto anatómicos como funcionales van a ser mucho mejores para el paciente. Y principalmente no olvidar nunca que el paciente tuvo una ruptura de cápsula posterior. El paciente no se debe utilizar un miótico para tratar de ver si no hay vitrio, si el lente se centra o no, que la cámara esté estable, porque ese paciente tiene que ser valorado por un cirujano de polo posterior o por un retinólogo a la brevedad para tratar de establecer si no se realizó o si no se produjo un daño, o por el mismo cirujano de catarata, para ver si no se produjo un daño en la retina periférica o en el polo posterior a consecuencia de la tracción. Y advertirle al paciente sobre la complicación que hubo, no es algo que los pacientes se tomen a mal, si realmente uno le explica que es una complicación frecuente y que todo va bien, pero que podría pasar en adelante, que tenga una baja de visión o que tenga fotopsias o que tenga una pérdida de campo visual, pérdida visual en algún sector por un desprendimiento de retina. Si el paciente está advertido sobre estos signos de alarma, el paciente puede buscar ayuda de forma temprana y solucionar pues la complicación. Una cosa muy mala que podemos hacer los cirujanos de catarata es decirle al paciente: no deje usted que le dilaten nunca la pupila porque el lente puede moverse, ¿no? Si hemos dejado un lente inestable. Eso es realmente una conducta bastante poco responsable con el paciente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que no debo hacer? Una vitrectomía manual o vitrectomía incompleta. Pensar que voy a empujar el vitrio con el viscoelástico, habíamos dicho, nos puede contener, pero no evitar o hacer que el vitrio que ya está adelante se nos vaya hacia atrás para tratar de evitar la vitrectomía. Pensar que si nosotros hidratamos el vitrio, pues el vitrio va a salir con más fuerza. Esto no es así, solamente la hidratación nos hace evidente un vitrio que se encuentra en la parte central de la cámara vítrea. La infusión continua lo que va a hacer es evitar que se colapsen las paredes del globo y el colapso y las complicaciones en las estructuras posteriores. También debemos evitar hacer maniobras por pars plana. Varias maniobras se pueden encontrar descritas, como por ejemplo meter un solo puerto por pars plana, o tratar de meter un gancho por pars plana para que no se nos caiga el núcleo. Tenemos que saber que si nosotros ingresamos por pars plana, tenemos que hacer sí o sí un pelamiento de la base del vitrio, a menos que querramos dejar vitrio encarcerado ahí en la incisión que nosotros hagamos. Entonces, si vamos a trabajar por pars plana, tenemos que hacer todo el pelamiento de la base del vitrio completo. Y si no, procuremos trabajar por las incisiones en córnea clara. Y que no debemos hacer también, hacerle una cirugía de cataratas sin cubrir la posibilidad de pérdida de vitrio y la necesidad de hacer vitrectomía anterior, ¿no? Por más simple que nos pueda parecer una catarata, que no hay catarata fácil, dicho sea de paso, ¿no? Entonces, cuando nosotros manejamos correctamente la complicación, cuando nosotros sabemos realizar una vitrectomía con infusión, sistema cerrado, infusión continua, vitrectomía mecanizada y vitrectomía completa, la ruptura de cápsula posterior puede ser no más que una intercurrencia y tener un excelente resultado visual y anatómico, como vemos, un surco con restos capsulares suficientes y abotonado a la cápsula posterior. Hay un curso bastante bueno dirigido por el doctor Alberto Castro que está en la página de PAO. Es un curso asincrónico que podemos iniciarlo y terminarlo cuando tengamos disposición, en el que nos muestra el manejo de la pérdida de vitrio para el cirujano de segmento anterior. Es un cursito bastante recomendable. Y bueno, es lo que quería traerles hoy día. Muchísimas gracias. No sé si hay preguntas. Muchas gracias, doctora Fiorella. La clase ha estado muy buena, completa, didáctica. Y antes de que el doctor Barriga nos pueda comentar y preguntar si ha tenido algunas dudas, yo quisiera preguntarle algo, doctora. ¿Cuáles serían de repente los factores
relacionados con el paciente que podrían hacernos pensar que nosotros podríamos tener una ruptura de cápsula posterior al momento de la cirugía, ¿no? De repente hay algunas situaciones o patologías asociadas que generarían más riesgo al momento de la cirugía. Antes de la cirugía, pues hay pacientes que tienen debilidad celular, pacientes con síndrome de Marfan, Ehlers-Danlos, que pueden tener mayor riesgo de debilidad celular. Ya para ruptura de cápsula posterior, hay algunos tipos de catarata que también tienen ruptura más frecuente, como por ejemplo las cataratas subcapsulares posteriores o polares posteriores, todavía con mayor riesgo. Ahí hay que hacer las maniobras de hidrodisección e hidrodelaminación de forma muy delicada para tratar de evitar la ruptura de cápsula posterior. Y también los núcleos muy, muy oscuros, ¿no? Las llamadas cataratas Coca-Cola. Aquí es mucho mejor planear una cirugía de extracapsular antes de meternos a una FACO que nos va a significar con muy alta probabilidad una ruptura de cápsula posterior, ¿no? Ok, doctora, muchas gracias. Doctor Barriga, ¿algún comentario para la doctora? Sí, yo quería comentar en muchas conversaciones con el mismo doctor Terán y con el doctor Castro que ha mencionado Fiorella y otros colegas, el consenso general, y esto creo que debe transmitirse a todos, lo ha dicho Fiorella de alguna manera en su presentación, es la tolerancia cero de vitrio en cámara anterior, ¿no? No hay forma de permitir que el vitrio pueda quedar en cámara anterior de ninguna manera y por lo tanto siempre es necesario eliminarlo. Lo que a veces es difícil discernir es cuándo puede solucionar el problema el especialista de segmento anterior y cuándo tenemos que recurrir al especialista en retina, porque misma herida corneal con un vitreófago probablemente de segmento anterior nada más, y de estos que vienen en los kits de los equipos de FACO, y el especialista en retina va a hacer un abordaje lo más probable siempre por par plana, y lo que ha dicho Fiorella es cierto, ¿no? Una vez que el lente está puesto, la visibilidad para el especialista de segmento posterior se reduce bastante, y tratar de interpretar lo que ha quedado y lo que ha sucedido es un poco más complicado, y ahí es donde el especialista de segmento anterior tiene la ventaja. Por eso yo más bien siempre he tratado de buscar consensos, de buscar qué es lo mejor que uno debe hacer. Y la conclusión ha sido siempre, ¿no?, que una vez que se fondea un núcleo, por ejemplo, creo que esto lo debe resolver el especialista de segmento posterior. Ya cuando uno tiene que meterse con el vitrio, en la parte ya del core del vitrio, ya si uno no cuenta con un vitreófago apropiado no debería intentarlo de ninguna manera, y con esos vitrectores que vienen en los equipos, en los kits de catarata, pues no hay posibilidad de hacerlo. Pero créanme que todavía me es difícil discernir cuándo hay que llamar al especialista de segmento anterior y cuánto puede resolver el de segmento anterior. Y entonces aprovecharía que nos acompaña un excelente cirujano como es el doctor Terán, para que nos diga, Memo, ¿qué te parece a ti esa pregunta? ¿Cuál es tu idea como especialista de segmento anterior cuando el vitrio se mete a la cámara anterior y hay que resolverlo? ¿Qué es lo que haces normalmente tú? No te escuchamos bien, Memo. Ahora. Ahora sí. Perfecto. Nosotros vemos
cirugía de segmento anterior, por suerte manejamos nuestras incisiones por vía pars plana para hacer vitrectomía, o sea, no tenemos ningún tipo de problema para hacer la cirugía. Entonces, eso es una ventaja que nosotros tenemos. Pero por regla general, cuando la complicación, yo siempre les digo a los residentes, lo tenemos en el segmento anterior, puede ser resuelto por el cirujano de segmento anterior. ¿Qué significa esto? Si no hemos tenido restos que han caído a polo posterior o se ha caído el núcleo, donde ya compromete, o sea, la complicación ya está en polo posterior, es mejor limpiar vitro, cerrar. Si no se puede poner el lente, no se puede poner el lente y derivar al segmento posterior. O sea, nosotros cuando vemos una complicación que está limitada al segmento anterior, nosotros no tenemos ningún problema. Cuando hay pérdidas pequeñas de vitro en cámara anterior, lo hacemos por la misma herida operatoria. A veces abrimos un puerto más sin ningún problema, ponemos un punto, o vamos por vía pars plana, que es lo ideal, sin ningún tipo de inconveniente, y manejando la complicación. Tenemos muy pocas complicaciones, ¿no? Muy pocas complicaciones. Ya cuando esta complicación ha pasado, les repito, a polo posterior, es ya necesario que el cirujano de polo posterior, de retina, tenga que actuar, ¿no? ¿Qué me dice Fiorella? Tu micro, Fiorella. Sí, doctor, pues si se tiene un muy buen manejo, pues la experiencia hace mucho. Con incisiones vía pars plana se puede manejar. Y sí, yo también he visto muy pocas complicaciones en el servicio de algunas maniobras que se hacen vía pars plana, ¿no? Pero en general se recomienda pues que para un cirujano que se esté iniciando trate de evitar estas maniobras en caso de no tener la experiencia necesaria, dado que siempre puede quedar tracción ahí en la base del vitrio y generar estas rupturas, estos desprendimientos a posteriori. Y el principal mensaje que tenemos que tener pues es que si ya tenemos una gran cantidad de restos de núcleo, más de un sexto, dice la literatura por dar algún número, en segmento posterior, tenemos que derivar a este paciente para que sea evaluado o para que sea intervenido por un cirujano de segmento posterior. Pero lo que nosotros podemos hacer cuando estamos abordando el segmento anterior es darle la mejor visibilidad posible, o sea, pensar en la siguiente cirugía, tratar de anticiparnos a liberar todo el vitrio que se tenga en la cámara anterior. O sea, no decir que ya, bueno, ya va a ir con retina, entonces ya que se resuelva después. Liberar todo el vitrio de cámara anterior para que no se genere inflamación, para que no se eleve la presión, para que no se formen sinequias, para que el cirujano entre con un ojo lo más fresco posible, con menos inflamación posible, para tratar de abordar la complicación y colocar el lente pues, en un segundo procedimiento. Esa es la... Y si el cirujano de segmento anterior puede manejar la complicación, dado que la pérdida de vitrio fue pequeña, que no hubo mayor consecuencia, siempre tiene que tener en cuenta que esta consecuencia ocurrió, ponerlo en el reporte operatorio como nosotros sabemos colocarlo en el modelo que nosotros tenemos, para que se pueda hacer el seguimiento de la retina periférica posterior. O sea, si sabemos que hemos puesto un lente estable, dilatarle la pupila, mirarle bien la periferia de la retina y actuar prontamente en caso de que veamos alguna lesión predisponente a desprendimiento, ¿no? Eso sería. Muy bien. Y el otro tema que siempre es difícil de determinar, de decidir, y uno a veces peca de exceso en vez de razonar y hacer las cosas como son correctas, es lo que mencionó el doctor Terán, ¿no? ¿En qué momento se hace la resolución del problema? La tentación siempre es, salió vitrio y hay que sacarlo, y uno trata de hacerlo en el momento, y a veces, sin contar con el instrumental necesario, lo intenta, ¿no? No ha sido infrecuente
lo he visto yo, lo he hecho yo, lo he visto hacer a Memo también algunas veces cuando trabajábamos en condiciones muy, digamos, elementales, cuando empezábamos con esto de la cirugía. Y se hacía pues vitrectomía con esponjas y con tijera, y eso realmente no es lo más recomendable. La pregunta que te quisiera hacer, Fiorel, es: si hay ruptura de vitrio y no tienes los instrumentos necesarios, ¿es mejor esperar? ¿Llaman de inmediato al cirujano del segmento anterior si es que no tienen el segmento posterior, si es que no tienen un vitriófago a la mano? ¿Cómo manejan esto donde te has formado? Siempre la ventaja que se tenía era que utilizábamos el sistema Constellation, que tiene instalado el sistema de segmento anterior para cirugía de catarata, y en caso de que ocurriera la complicación, pasábamos simplemente a utilizar el sistema de vitrectomía, que era de 5.000 cortes. Lo podía hacer el cirujano de segmento anterior, y si ya la complicación era grande, pues el cirujano de retina participaba. Esa es la mejor condición, la ideal, ¿no? Contar con un equipo de retina, tanto el equipo como el cirujano de retina, que pueda actuar en el mismo momento. Pero si no se tiene, si solamente se trabaja con una plataforma de segmento anterior, yo creo que siempre tiene que haber la posibilidad de contar con un vitrector en el momento. Nosotros en la residencia, por ejemplo, siempre para el turno había un vitrectorcito que tenía que aparecer por ahí, si no solíamos empezar el turno, porque siempre puede haber esta complicación, aún en cataratas que juzguemos inocentes, ¿no? Que no va a pasar nada. Y otra recomendación que se da, dado que nosotros trabajamos con sistemas de corte bajos, como de 800 cortes por minuto, pues tratar de que estas cuchillas sean en lo posible no sean reutilizadas, que tengan un filo bastante bueno, porque podemos haberla utilizado de repente para retirar fragmentos de núcleo pequeños o fragmentos de corteza muy densos, y va a hacer que pierda su filo para el siguiente procedimiento. Y lo que queremos en ese momento es que ya la complicación se produjo, pues no tratar de que esto sea grande, ¿no? Entonces, con el sistema que podamos contar en ese momento, tiene que estar en las mejores condiciones posibles, ¿no? El consejo es empezar siempre con un vitrector, tratar de tenerlo, o en todo caso que esté de reserva en la sala. Bien, Memo, tu comentario. Sí, yo quería en el mismo sentido. Cuando ustedes se acuerdan, en cirugía no se podía empezar una cirugía si no se tenía un vitrector. Es una condición sine qua non si no se tenía poder realizar una cirugía, porque la complicación está a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, y más todavía en una residencia, en una sala de operaciones donde hay médicos que están en entrenamiento, que en cualquier momento hay la eventualidad de ruptura de cápsula posterior, ¿no? Entonces, es importante, y ahora el cirujano de segmento anterior está en la obligación de manejar y hacer una vitrectomía anterior adecuadamente y resolver en el mismo acto operatorio, ¿no? Y si yo les vuelvo a repetir, ¿no? Cuando esto ya se vuelve posterior, o sea, posterior es cuando ya hay pérdida de restos nucleares, o se fundió el lente o todo el núcleo completo, etcétera. Son ya casos en donde uno hace la mejor opción, o sea, de dejar, como lo ha dicho la doctora, adecuadamente la visibilidad para que el cirujano de segmento posterior pueda entrar. Si es que no se puede colocar obviamente el lente, pero hay que dejar limpio de cámara anterior para no tener presión, más inflamación, pérdida de células endoteliales, etcétera, pero dejar lo mejor posible ese ojito para poder que el cirujano de retina pueda realizar una cirugía. Es importante, y lo vuelvo a repetir, no se puede iniciar una cirugía de catarata si es que no se tiene un vitreófago en sala de operación.
Y finalmente, de mi parte, una última inquietud que me gustaría compartir con los residentes que nos escuchan, ¿no? Una pérdida de vitrio es una complicación seria que hay que resolver, pero tiene un manejo posterior también importante, Memo. Yo sé que muchas veces se ha usado inclusive antibióticos para el manejo de una pérdida de vitrio en el posoperatorio. ¿Esto ha cambiado con el tiempo? ¿Prefieres usar antibióticos de cámara anterior o haces solamente un tratamiento sistémico profiláctico? ¿Cómo manejas ese tema de la complicación que puede venir después de una vitrectomía anterior? Sí, eso es importante, porque el manejo es totalmente diferente a una catarata donde no ha tenido complicaciones. Empezando porque tienes un mayor riesgo de endoftalmitis, entonces tienes que cubrir adecuadamente esa posibilidad, no solamente con corticoides, sino también, perdón, con antibióticos, sino con corticoides. El uso de antibióticos intracamerales está bueno y es lo ideal. El uso de antibióticos vía gotas, la frecuencia que se está haciendo y el uso también de corticoides para evitar la inflamación, porque va a haber mayor inflamación. Y el uso, nosotros lo tenemos todavía, el uso de quinolonas a dosis adecuadas vía sistémica para cubrir, ¿no?, la probabilidad de que podamos tener el riesgo mayor de una endoftalmitis, ¿no? Bien, Fiorella, ¿tu comentario al respecto? Sí, en el fellowship siempre trabajábamos con ceftazidima y dexametasona subtenoniana y era de rutina. Y pues nos daba un poquito más de confianza, a pesar de que siempre en la residencia y posteriormente en el hospital siempre habíamos trabajado con anestesia, perdón, con antibióticos tópicos. Pero para estos casos complicados, yo diría que si yo tengo actualmente una pérdida de vitrio, sí trataría de trabajar con un antibiótico por lo menos subconjuntival o subtenoniano para tratar de prevenir la endoftalmitis, sí, trataría. Ok, gracias. Cintia, hay preguntas en el chat, por favor. Sí, doctor. La doctora Quispe consulta, ¿no? Buenos días. Dice, ¿qué cantidad de triancinolona se podría utilizar en cámara anterior para poder visualizar mejor el humor vítreo? Puedes poner puedes poner 0.1 o 0.2 cc de triamcinolona en cámara anterior para tratar de visualizar mejor, si hay poca experiencia, pues en la visualización de vitrio, para tratar de limpiar todo el vitrio que se tiñe con la triamcinolona, pues siempre con el riesgo de la hipertensión ocular posterior. Pero si inicialmente tienes dificultades para visualizar el vitrio o te queda la duda de si es visco o no es vitrio, puedes utilizar 0.1 o 0.2 cc de triamcinolona. Ok, doctora, muchas gracias. El doctor Velasco, bueno, pone entre interrogantes el Vigadexa como antibiótico. Supongo que este comentario lo hizo en relación a lo que se estaba comentando anteriormente sobre el uso de antibióticos en cámara posterior o en cámara anterior. Yo no he utilizado, pues durante la formación, antibióticos en cámara anterior, dado que no contamos con las presentaciones pues libres de preservantes. Hemos utilizado antibióticos tópicos, hemos utilizado antibióticos conjuntivales o subtenonianos, con los que nos ha ido muy bien, con lo que realmente la tasa de endoftalmitis que hemos tenido o que yo he observado en la experiencia que tengo, ha sido bastante baja. Un tiempo estuvimos utilizando, no en el Hospital Loaiza, estuvimos utilizando en otro centro donde estuve trabajando, moxifloxacina de Alcon, el Vigamox intracameral. Y también nos iba bastante, no Vigadexa, Vigamox solamente.
intracameral y también nos iba bastante bien. No teníamos infecciones, no teníamos endoftalmitis. Lo que yo pude observar, pues en los pacientes que llegaron a tener más de 6, 7, 8 meses de tratamiento, es que en algunos de ellos se formó una membrana epirretiniana, pero no una membrana muy densa, sino como una membrana de celofán. Eso no afectaba la agudeza visual. No supimos si tenía relación con el antibiótico que usábamos intracameral, porque lo usábamos todo el grupo, pero comentábamos que como que veíamos frecuentemente que se formaba esa membrana, ¿no? De pronto, pues, no está descrito, pero al no ser un antibiótico con indicación intracameral, yo no lo usaría de rutina. No sé si el doctor Terán tiene una... Memo, ¿qué te parece? Sí, nosotros no hemos utilizado porque no tenemos la indicación, es más, yo no la conozco personalmente. La indicación que utilizamos es sí, la presentación de alcohol, la moxifloxacina, el Vigamox, sin el uso de corticoide intracameral, en el uso de cápsulas intactas, cápsulas posteriores intactas, pero no lo hemos utilizado con el agregado de dexametasona. No sabemos y no está descrito la prescripción en el inserto de uso asociado con dexametasona, porque no sabemos si es la concentración que se puede utilizar o puede haber daño, ¿no? Retinal. Muy bien. Creo que no hay más preguntas, ¿no es cierto, Cintia? No hay más preguntas, doctor. Esperamos seguir en contacto. Gracias, doctor, por la invitación. Un gusto verlos y conversar con ustedes. Ya te veré en el curso de retina seguramente.